de arrebatarme la segunda posición. Entramos en el corte y me empuja Pullman. Me manda directo al muro de contención. Bienvenidos correlones al circuito de Spa-Francorchamps en la nueva clase destacada semanal. En esta ocasión tenemos al alcance el Porsche Carrera GT del 2003, que es un coche fenomenal, con una configuración mecánica que la consigues en la descripción del video. Recuerda que en esta categoría todos usamos el mismo coche, pero usamos configuraciones mecánicas distintas y personalizadas. Así que allí es donde está el sabor, donde está el ritmo. Así que vamos a ver qué pasa ahora en el transcurso de la carrera aquí en Spa, cuando estoy batallando para controlar el coche mientras se calientan los neumáticos. Trato de avanzar por la izquierda, pero no está fácil conseguir el espacio. Cuidadito con V2K, que frenó demasiado temprano, y también Heinz Wenger 2011 imposibilitó poder marcar la curva con buena velocidad y nos frenó a todos y nos puso en problemas. Afortunadamente logramos sobrevivir y haciendo a la segunda plaza de la parrilla muy pronto, detrás de Alco 895, que es el líder de la carrera y que se está despegando. Cada vez consigue un par de milésimas adicionales y también estoy buscando todos los espacios necesarios para marcar la curva con buena velocidad. Eso es importantísimo. Lo interesante de esta configuración mecánica es que hice varios ajustes importantes. Aligeré el peso del chasis utilizando el compuesto de neumático deportivo. También instalé piezas adicionales en el motor que aumentan el caballaje. Eso lo hace todavía más dócil en la entrada de las curvas y también le da un buen desplazamiento, un buen desarrollo de velocidad para todos los circuitos disponibles. El problema es que a pesar de que es una configuración muy balanceada entre peso, potencia y maniobrabilidad, el compuesto deportivo hace que se pierda mucha adherencia si lo comparamos con el compuesto de carreras. El problema es que como estamos hablando de un coche con muchísimo caballaje, con mucha potencia, genera mucha fricción y eso hace que el compuesto de carrera, al menos el compuesto intermedio, no logre soportar la presión en este tipo de competencia. Así que muy pronto te vas a ver en problemas cuando los neumáticos se vayan al piso en degradación. Y en este momento estamos observando que el líder Aiko está ya a 6 segundos 300 milésimas por delante. A pesar de que no ha logrado conseguir gran ventaja, tiene suficiente como para mantenerse como líder, pero no puede confiarse porque él está usando el compuesto de carreras y muy pronto se va a dar cuenta de que no va a soportar las 3 vueltas del circuito. Así que va a tener dos alternativas: o tratar de terminar la carrera como pueda, ya con el compuesto totalmente degradado, y probablemente eso lo va a tumbar en la tabla, o va a tener que ingresar a boxes para suplantarlas. Así que es una situación bastante dramática y por esa razón es que estoy usando esta configuración con este tipo de neumático, que no me tengo que preocupar por parar en boxes. Solo tengo que ser paciente, mantener la trazada y esperar el resultado final ya cuando se está terminando la carrera. Y en este momento, cuando me acabo de salir ligeramente de los límites de la pista, me pusieron una penalización de 100 milésimas. Pero observa la tabla, el líder acaba de ingresar a los pits para solicitar su juego nuevo de neumáticos, así que sin problemas, ya cuando estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, ahora soy yo el nuevo líder. Y cuando ya estamos terminando la carrera, estoy consiguiendo una ventaja significativa en relación a V2K7, que va en la segunda plaza y que también tiene penalizado altísimo con 2 segundos 100 milésimas. Se ha salido varias veces de los límites de la pista tratando de controlar su coche y conseguir buena velocidad, y estoy descontando casi 600 milésimas a mi vuelta anterior. Cruzamos la meta, sí señor, con la victoria, la primera, después de 7 minutos y medio de contienda, escalando 5 posiciones, con el segundo mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 27.051, comparado con el tiempo del compañero Fabio, que quedó en la cuarta plaza
con 2 minutos 26, 759. Nada mal para la primera experiencia. Ahora viajamos al circuito de Le Mans sin hacer ajustes adicionales, porque con esta configuración también se desplaza muy bien, tiene un buen desarrollo. De repente, si quieres ingresar a Le Mans con un poco más de desarrollo de velocidad punta, te recomiendo disminuir la carga aerodinámica de la trompa. Esto va a hacer que sea más complicado entrar en las curvas, pero vas a conseguir mucha más velocidad. En mi caso no me hace falta porque solo quiero entrar en el podio, así que estoy tratando de poner temperatura en los neumáticos mientras esquivo el tráfico y con eso haciendo la séptima posición. Uy, ahí frenó muchísimo Coppiba, que está perdiendo rendimiento mientras que trato de avanzar y mantenerme en la trazada, mientras voy esquivando a Eddie Monster 283, que también tiene serias dificultades para mantener el ritmo, así que se queda atrás, y con eso estamos ahora metidos en la quinta posición, detrás de Tactical Note 898, que también tiene una penalización de medio segundo por contacto evitable, mientras que el líder está tratando de escaparse y está a 4 segundos por delante. Muy pronto, cuando entremos en el óvalo, vamos a ver cuál va a ser su desarrollo de velocidad punta y ver si le podemos descontar tiempo a los líderes que están tratando de desmarcarse de todos nosotros. Son 4 vueltas en total en el circuito. Ya sabes que la buena noticia es que el compuesto deportivo aguanta perfectamente el transcurso de la carrera, así que no vamos a tener problemas de grip. Entramos y salimos de la chicana con buena estabilidad, aunque se me deslizó muchísimo ahí en la salida de la curva, tengo que corregir bastante. Pero lo logro corregir, lo logro salvar, así que regresamos al segundo óvalo y estamos marcando ya más de 170 millas. Y si observamos la tabla, de forma tímida le estamos descontando varios segundos a la tercera posición, que se está quedando cada vez más. Regresamos al corte y el Porsche tiene muy buena frenada, pero ahí se me fue un poco alto. Hice una configuración en los ajustes de tuneo en lo que es la presión, el balance, que funciona muy bien para mí, pero no sé si a ti te parezca demasiada presión, así que tienes que practicar y corregir lo que haga falta. Puedes probar menos presión en el pedal de freno, por lo menos de 110 a 120%, para ver cómo te va a partir de allí. Pero si la presión que yo estoy usando te funciona bien, pues no hagas ajustes adicionales, porque me parece que responden los discos de forma efectiva en la entrada de las curvas más complicadas. Y cuando estamos desarrollando la penúltima vuelta de la carrera, le estoy descontando bastante tiempo al compañero FRFJ Augusto, que lo tengo a solo 600 milésimas por delante. Cuando estamos entrando en la chicana, ya se acerca el cierre de la carrera. El líder por ahora mantiene el ritmo y de verdad que se le aplaude porque lo está haciendo muy bien. Está usando el compuesto de carrera, por lo que tengo entendido, Auster Heiken 9881. Y seguimos descontándole muchísimo tiempo a J. Augusto y lo vamos a adelantar desde afuera sin mayor problema, respondiendo muy bien el Carrera. Qué belleza de coche. Me encanta cómo ataca la curva y el desplazamiento que tiene es formidable. Cruzamos la meta ahora sí para desarrollar la última vuelta de la carrera y solo tengo que ocuparme de la trazada y frenar con cierta anticipación mientras sostengo la adherencia, la tracción, para que el coche no vaya a perder estabilidad y las gomas no se me sobrecalienten, que eso sería catastrófico a estas alturas de la carrera. Ahí le estoy asomando la trompa a Alco 895, que va penalizado con 400 milésimas, que puede que me beneficie en el cierre si logro acercarme lo suficiente. Vamos a ver qué pasa en los óvalos, si tengo la posibilidad de adelantarle, mientras que J. Augusto se acerca bastante, se está recuperando y está dispuesto a pelear por el podio. Ahora estamos entrando en el primer óvalo y ya estoy ahí cerquita del rebufo de Alco. Vamos a ver qué pasa si tengo la posibilidad de adelantarle, y mientras que J. Augusto ya no tiene neumático para seguir peleando, así que se queda atrás y tampoco tiene buen desplazamiento, así que sin ningún tipo de resistencia me meto en la segunda posición cuando estamos terminando la carrera. Y cuidadito que estamos entrando en la chicana, que este sector es clave para el desempeño final.
piso a fondo el acelerador, tratando de marcar la trazada con buena velocidad. Y a pesar de que le estoy descontando tiempo al líder, Austerheiken, que también ya tiene dificultades con los neumáticos, todavía tiene buen desplazamiento como para sostener el liderazgo de la carrera. Ya cuando estamos a punto de terminar, esto lo tengo 800 milésimas, pero no me alcanza. Y cruzamos la meta con la segunda plaza. Segundo podio, escalando 8 posiciones desde la largada, esta vez con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 44, 122 milésimas. Ahora viajamos al circuito de Brands Hatch y ya sabes que en el circuito deportivo se complica muchísimo la tracción y tienes que planificar las curvas porque de lo contrario te puedes salir y te vas directo a la trampa de arena. Cuidadito que no tengo por dónde avanzar, así que tengo que controlar mucho la aceleración para evitar allí un accidente. Pero me meto bien en la trazada, me meto en la parte profunda de la curva y consigo lo que necesito, el espacio para poder escalar un par de posiciones. Ya metido en la quinta plaza detrás de Drift Lat Grand. Vamos a ver qué pasa con el desempeño de los jugadores y cuál va a ser la estrategia de estos pilotos cuando tenemos que desarrollar 5 vueltas en total. Cuidadito con Drift, que se le está tambaleando allí la cola muchísimo en la entrada de la curva. Los neumáticos están fríos, así que tenemos que acoplarnos a la primera etapa de la carrera, que es donde tenemos que tratar de traccionar el coche todo lo que se pueda para que las gomas se calienten y empiecen a responder. Ay, 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 que veo a Drift Lat cada vez más en peligro. Estoy acercando lo suficiente como para ver si puedo arrebatarle. Voy a empezar a presionar. Él se cierra en la curva para que no le adelante. Lo hizo muy bien, a pesar que fue un poco agresivo de su parte. Y ahora trata de empujarme fuera del circuito. Qué lamentable, qué sucio. Así que parece que la cosa se va a poner esto cada vez más picante cuando estamos terminando la primera vuelta de las 5. Estoy observando la tercera posición, que también está perdiendo bastante ritmo, así que en cualquier momento voy a estar allí para arrebatarle ese podio, si es que logro sortear a Drift Lat Grand, que no sé si me vaya a dejar avanzar porque ya me está frenando. Se va muy alto en la curva y casi se sale. Ahí queda ligeramente neutralizado y lo sorprendo por la parte profunda. Se descuidó y me dio el acceso por fin. Ahora sí, señores, solo tengo que preocuparme por descontarle aquí a Lequechuk, mientras que la segunda plaza pierde bastante rendimiento y se salió del circuito, pero regresa, logra corregir. Mientras que ahí estamos viendo a Lekeuch, que se va muy alto en la curva y me da también el espacio para avanzar. Y ya estoy metido en el podio, en la tercera posición y descontando más de 1,5 segundos a mi vuelta anterior, así que esta configuración también funciona bien en este circuito. Entramos en el sector de las curvas más difíciles y ahí el líder perdió balance y perdió también el liderazgo de la carrera. Aiko regresa por la pelea de la punta. Sí, señor, está buscando cómo avanzar todo lo que puede, pero con ese error queda atrás y el nuevo líder es Pullman 28, que tiene 300 milésimas en su contra también. Cuando ya estamos terminando la segunda vuelta, queda muy poco para terminar, se está pasando volando. Para cuando ya estemos desarrollando la penúltima vuelta del circuito, ya van a empezar a tener problemas con los neumáticos. Así que más les vale poder administrar la goma desde ahora, desde este punto en adelante, porque si no van a tener serias complicaciones para mantener la trazada. Mientras observamos que Pullman ya tiene dificultades, está tratando de defender como puede y no quiere dejar pasar a Alco, no le quiere dar chance de que pueda aprovechar la parte interna de las curvas, pero en cualquier momento puede que cometa un error que no solo le beneficie a Aiko, sino también me beneficia a mí, así que tengo que mantenerme expectante. Tengo mejor desarrollo de velocidad punta, pero tengo que frenar en la entrada de este tipo de sectores para no perder la estabilidad y para evitar cualquier accidente también que me pueda sumar tiempo de penalización, que me complique la carrera en el final. Así que por ahora estoy manteniendo el ritmo y me mantengo ahí a la expectativa, acechando
Uy, ahí saqué el neumático trasero izquierdo fuera y eso hizo que perdiese algo de ventaja. Así que ahora estoy en dificultades porque tengo que recuperarme. Mira cómo van alineados allí los dos pilotos. Se fue demasiado alto y casi se sale Aiko. Tiene que ser más estratégico y tiene que conservar un poco más el neumático. Ahora vuelve a intentarlo desde afuera, pero Pullman no se lo va a poner tan fácil. Y no pierdas de vista que estamos en la penúltima vuelta de la carrera. Aiko está haciendo todo lo que está en su poder para seguir presionando. No le importa administrar el neumático, está dando todo por el todo, porque está con muchísima ambición y quiere ganar la carrera y quiere pasar a Pullman como sea. Ahí se fue a lo más alto para entrar con fuerza en la curva y lo logra. Logra adelantar a Pullman en esa salida, en ese ascenso, y regresa a la punta. Vamos a ver si Pullman puede recuperarse después de eso, Y ya estamos terminando la carrera. En cualquier momento vamos a desarrollar la última vuelta. Estoy descontándole a Pullman y se fue muy alto y casi se va a la trampa de arena. Y con eso ascendemos en la tabla una posición más. Y si tenemos suerte, Aiko puede cometer algún tipo de equivocación, cualquier error que le saque fuera de los límites que también nos pueda beneficiar. Recuerda que ya están en problemas de neumáticos. Así que tenemos que estar atentos a cualquier cosa que podamos aprovechar ya en el final de la carrera. Pero sin duda, Alco 895 ha logrado mantener el ritmo, ha logrado mantener el liderazgo, lo defendió bien y se lo merece. Así que parece que se va a llevar la victoria cuando quedan escasamente 2 curvas para terminar. Mientras que Pullman también está haciendo un esfuerzo por acercarse lo suficiente para ver si tiene chance de arrebatarme la segunda posición. Entramos en el corte y me empuja Pullman. Me manda directo al muro de contención y le sumaron una penalización de 4 segundos 300 milésimas en su contra, bien merecidas. No sé si fue accidental o no, pero casi me complica la carrera. A pesar de las circunstancias y de ese tortazo final, escalo 6 posiciones y me meto en la segunda posición porque a Pullman lo bajaron por ese tiempo de sanciones. Ahora viajamos al circuito de Grand Oak Raceway y este circuito junto con Maple Valley son los más complicados en esta categoría, sobre todo con el consumo de neumático, así que tienes que estar muy atento. Y vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de esta configuración y qué tanto podemos aguantar cuando tenemos que desarrollar 6 vueltas en el circuito. Y ya sabes que no estoy para nada preocupado por los neumáticos, pero sí estoy preocupado por la estabilidad y la tracción. Así que vamos a ver cuánto podemos escalar antes del término de la primera vuelta. Ya estoy metido en la quinta plaza. El líder Pullman está a 2 segundos y tratando de conseguir buena ventaja para dejarnos atrás, pero no va a ser tarea sencilla porque estamos todos en condiciones muy similares. Ahí me fui alto en el piano, me salgo de los límites y me castigan con 900 milésimas. Como siempre, el sistema haciendo de las suyas con tiempos y sanciones demasiado altas que no son para nada merecidas, pero bueno, nos las canchamos y tenemos que avanzar. Así que estoy tratando de mantener el ritmo metido en el carril central y supero a Crie 87, que no tiene nada que hacer porque se queda corto en desplazamiento, mientras que ya por fin nos metemos en el podio antes del término de la primera vuelta de las 6. Y para hacer el cuento corto, ya estoy en la última vuelta de la carrera detrás de Ripley Bison 369, que tiene dificultades, se va muy alto en la curva y aprovecho para adelantarle sin mayor problema. El problema que sí tengo es que tengo más tiempo de penalización en mi contra porque me salí otra vez de los límites de la pista en una curva y me sumaron más tiempo de penalización. Ahora tengo 1 segundo 200 milésimas en mi contra. Así que no sé si podré conservar la posición cuando cruce la meta, si es que no logro conseguir más terreno, si no logro sumarle más tiempo a mi ventaja en relación a Ripley, que ya lo tengo a 700 milésimas por detrás. Y ya estamos recorriendo la última curva, así que piso fondo el acelerador. Engrano quinta y se me desliza la cola justo en el límite. ¡Qué lástima!
y cruzó la meta después de 7 minutos 42 de contienda. Hoy mantengo la segunda plaza por suerte, porque Ripley también lo penalizaron en la última curva con 600 milésimas. Y por último viajamos al circuito de Maple Valley, que para mí este es el circuito más difícil en esta categoría, para esta experiencia y con este coche, por el consumo tan abrupto que tiene los neumáticos, y son apenas 5 vueltas, demasiada fricción y los neumáticos se sobrecalientan muy rápido, así que hay que tratar de controlar allí la entrada de la curva para que el coche se mantenga en la trazada, pero con una velocidad que funcione bien y que no nos mande fuera. Ahí se va también el otro corredor que perdió todo el balance, y con eso ascendemos a la cuarta plaza de la parrilla. Vamos a ver qué sucede en las próximas curvas. Hay que tener también mucha precaución porque se desarrolla velocidad en Maple Valley, y si no estás acostumbrado al circuito puedes perder muchísimo rendimiento y mucho balance, y se te puede derrapar el coche también. Así que sigo presionando, estoy muy cerquita de TXR Alex TJ, que también está cazando la estela de la segunda posición. Vamos a ver si podemos adelantar a estos dos pilotos antes de terminar la primera vuelta, pero ya sabes que es muy complicado, sobre todo para conseguir el espacio suficiente para poder hacer los adelantamientos sin agresividad y sin penalizaciones. Uy, ahí se fue bastante alto el compañero Alex, mientras que la segunda posición está batallando con la temperatura de los neumáticos. Ahí tuve que frenar muchísimo en la S para también mantenerme firme allí, presionando, le asomo la trompa, pero tengo que recular, tengo que frenar mucho para evitar cualquier conflicto innecesario. Y ya estamos terminando la primera vuelta, y Alex se fue muy fuerte allí, casi se va contra el muro de contención, pero lo salva y corrige y regresa por la pelea de la segunda plaza. Está marcando buena atracción, está marcando buena trazada, está tratando de avanzar por dentro, pero también tuvo que frenar porque el compañero que va en la segunda plaza le está cerrando los espacios y lo está haciendo bien. Es una buena pelea entre estos dos y estamos aquí en primera fila para observar qué es lo que va a suceder a continuación. Vamos a ver cuál de los dos pierde la paciencia. Alex ataca por dentro. ¡Qué buena! Muy buen rebase hizo Alex, hay que aplaudirlo. Tuvo paciencia y salió premiado. Ahora estamos nosotros acá cerquita de Hammer SLC también para ponerle nervioso. Solo tengo que ocuparme de mi trazada y mantener el ritmo hasta el final si quiero meterme en el podio. Eso es lo que más me preocupa, lo que más me interesa para conservar la racha que tenemos hasta el momento. Ahí se perdió algo de estabilidad, pero yo me mantengo en el asfalto, así que trato de evitar la salida de los pianos. Y lamentablemente ahí sí saqué los neumáticos fuera ligeramente del asfalto y no me perdonan. Me sumaron también 900 milésimas en mi contra otra vez. Así que ya estamos terminando la segunda vuelta, cruzamos la meta, todo se mantiene muy bien. El líder está a 4 segundos 800 milésimas por delante, mientras que nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para no dejar escapar a Hammer SLC, que está haciendo una carrera muy buena. Se mantiene firme ahí, no quiere ceder y mantiene la estabilidad del coche. Uy, cuidadito que te fuiste muy alto, por cierto. Ahora le sorprendo en la transferencia y le adelanto justo entre el muro de contención y su coche. Así que mantengo allí buena velocidad, buen impulso, ya metido en la tercera posición por fin. Y para cuando estamos terminando la carrera, estoy acercándome rápido a Craig, que perdió el liderazgo de la carrera con Alex DJ, que se consolida como el ganador cuando estamos allí ya en el último embudo. Se me tambalea el coche y para celebrar cruzo la meta haciendo trompos. Después de 7 minutos 52 de contienda, conservamos la racha de podios, metidos en la tercera plaza, escalando 4 posiciones con un tiempo de vuelta bastante bueno, 1 minuto 32 897 milésimas. Sin duda estoy conforme con el desempeño de esta configuración.
pero estoy seguro que podemos hacer una configuración todavía más basada en la tracción y creo que lo voy a probar muy pronto. Cualquier adelanto y cualquier avance, obviamente lo comparto con ustedes, mis correlones.